Primera parte, el problema de la decisión. A principios del siglo XX, el gran matemático alemán David Hilbert planteó el llamado problema de la decisión, también conocido con esta palabra en alemán. Digo así con cierta imprecisión principios del siglo XX porque en realidad Hilbert planteó el problema varias veces, en distintos momentos, en distintas versiones cada vez más generales. La primera versión la planteó en el año 1900 durante el segundo Congreso Internacional de Matemáticas y la última y más general en 1928 en un texto ya clásico sobre lógica y fundamentos de la matemática. El problema de decisión, el problema de Hilbert, el desafío de Hilbert dice así. Fijemos una rama de la matemática y dentro de esa rama de la matemática tomemos todas las preguntas que se pueden responder por sí o por no. La pregunta es, ¿existe un algoritmo que permita responder cualquiera de esas preguntas en una cantidad finita de tiempo, en una cantidad finita de pasos? El concepto central en esta pregunta es este, algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Intuitivamente, un algoritmo es una receta que se puede seguir paso a paso sin necesidad de pensar. Una serie de instrucciones que, insisto, se pueden seguir paso a paso sin necesidad de pensar. En realidad todos conocemos algoritmos. Hemos aprendido algoritmos en la escuela. Por ejemplo, cuando aprendimos a sumar, restar, multiplicar, dividir. El procedimiento que uno aprende para realizar esos cálculos son algoritmos. Son recetas que uno va siguiendo, en ese caso, para obtener un cierto resultado. Pero en realidad más cercanamente podemos decir que vivimos rodeados de algoritmos, de cierto modo dominados, controlados, vigilados por algoritmos, porque en realidad todos los programas de computadora o las aplicaciones de celular, o sea, todas las instrucciones que le dicen a la computadora qué es lo que debe hacer ante cada situación, ante cada tecla que tocamos, ante cada presión que hacemos sobre la pantalla del celular, lo que le dice al celular, a la computadora, a la calculadora lo que debe hacer es un algoritmo, es una serie de instrucciones que el aparato sigue para darnos la respuesta que estamos buscando. O cualquier otra respuesta, a veces la estamos buscando, a veces no. Pero los algoritmos, a pesar de este ejemplo tecnológico moderno, los algoritmos no son un concepto nuevo en la matemática, sino que existen desde hace siglos, literalmente desde hace siglos. En el siglo III a.C., Euclides de Alejandría, por ejemplo, propuso un algoritmo para calcular el máximo común divisor entre dos números, un algoritmo que todavía hoy se usa y que de hecho es mucho más eficiente en el sentido de la cantidad de cálculos que se deben hacer que el algoritmo alternativo que implica la necesidad de calcular previamente la factorización en primos de los números involucrados. En el siglo I después de Cristo, por ejemplo, mencionando otro de los miles de ejemplos que existen, Herón de Alejandría propuso un algoritmo que permite calcular aproximaciones de la raíz cuadrada de un número positivo y que es un algoritmo también muy bueno que se puede usar en la actualidad. Pero volvamos a la relación, a la identificación entre algoritmos y programas de computadora. Si uno plantea esa identificación, a la que vamos a volver varias veces, donde un algoritmo es entonces en principio un programa de computadora, si lo pensamos así, el problema de Hilbert puede parafrasearse de la siguiente manera. Fijemos una rama de la matemática y dentro de esa rama de la matemática tomemos todas las preguntas que se puedan responder por sí o por no. La pregunta sería entonces, ¿es posible programar una computadora de tal modo que pueda responder cualquiera de esas preguntas en una cantidad finita de tiempo, en una cantidad finita de pasos? Acá lo importante es que la cantidad de tiempo sea finita. No estamos pensando en una cuestión práctica de que debe ser específicamente rápido. Ese tiempo puede ser meses, años, siglos incluso, pero tiene que ser finita. No puede seguir indefinidamente, sino que al cabo de cierto tiempo, aunque sean 500 años, la respuesta tiene que ser siempre obtenida, o sea, el algoritmo siempre nos tiene que dar la respuesta. O el programa de computadora en este caso. Veamos un ejemplo para entender de lo que estamos hablando. Tomemos como rama de la matemática la aritmética, que es la rama que estudia los números enteros. Dentro de la aritmética aparecen conceptos como número primo, divisibilidad, etc. Y dentro de la aritmética, a modo de ejemplo, tenemos esta pregunta. Hablé recién de números primos. Bueno, la pregunta justamente es, ¿el número 2567 es primo? En realidad, como digo, la pregunta verdadera es si esa pregunta, si el hecho de que el número 2567 sea primo o no, si eso se puede determinar algorítmicamente o por un programa de computadora en una cantidad finita de pasos. ¿Se puede hacer eso? La respuesta es sí. De hecho, es bastante conocido. Lo que uno tiene que hacer para saber si 2567 es primo es dividirlo por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 y así sucesivamente hasta 2566.
Si en ese proceso encontramos un divisor del número, entonces el número no era primo. Si no encontramos ningún divisor entre 2 y 2566, entonces el número, si no hay ningún divisor, el número sí es primo. O sea, lo importante es que en una cantidad finita de pasos mecánicos respondemos la pregunta. La pregunta se puede responder algorítmicamente. Si el número es muy grande, un número que yo de miles de cifras, el procedimiento va a tardar muchísimo tiempo. Pero como decíamos antes, eso no importa en cuestión práctica. Aunque el tiempo sea muchísimo, siempre esa pregunta se puede responder en una cantidad finita de pasos algorítmicos, digamos en una cantidad finita de pasos mecánicos. Tomemos, siguiendo con el ejemplo de aritmética, esta otra pregunta. ¿Existen infinitos primos gemelos? Explico un poco de qué se trata esto. Los primos gemelos se llaman primos gemelos a números primos que están, cuya diferencia es 2, o sea, números primos cuya distancia, digamos, es 2. Por ejemplo, son primos gemelos el 3 y el 5, el 5 y el 7, el 11 y el 13, etc. Hay muchos primos gemelos, muchas parejas de primos gemelos. De hecho, una conjetura no resuelta, o sea, una afirmación que se cree que es cierta pero que no ha sido demostrada, es que existen infinitos, o sea, se cree que existen infinitos pares de primos gemelos, pero eso no ha sido demostrado ni refutado todavía. La pregunta es, en realidad, esta pregunta, si existen o no infinitos primos gemelos, ¿puede responderse algorítmicamente? ¿Podemos programar una computadora para que nos responda esa pregunta? Esa es en realidad la cuestión que plantea Hilbert. Y en principio uno podría decir, bueno, una respuesta, llamémosla ingenua, podría consistir en decir, pongamos la computadora, programemos la computadora para que vaya recorriendo los números sucesivamente y vaya buscando e imprimiendo parejas de primos gemelos. Cada vez que la computadora encuentra dos números impares separados por una distancia 2, que ambos son primos, los imprime. La computadora va a ir imprimiendo distintas parejas de primos gemelos, como más o menos fuimos mostrando un poco aleatoriamente recién con distintos ejemplos. El tema es este, ¿eso nos da una respuesta a la cuestión? En realidad no, porque la computadora va a ir imprimiendo primos gemelos, pero nunca sabremos si eso se termina o no. Supongamos que de pronto llega un momento en que la computadora empieza a recorrer números, recorre 100.000, 200.000, 500.000 números consecutivos sin encontrar ningún primo gemelo, ninguna nueva pareja de primos gemelos. Eso no nos garantiza que no va a aparecer una más adelante, o sea, el hecho de que haya, por decir algo, 1.000 millones de números consecutivos donde no aparece ninguna pareja de primos gemelos, no nos garantiza que justo después de eso va a aparecer una nueva. O sea, si aparece una larga laguna, una larga sequía de primos gemelos, no nos garantiza que más adelante no aparezca una pareja enorme de primos gemelos más allá. Es decir, la búsqueda así por fuerza bruta, como se le llama, la búsqueda ingenua de simplemente poner la computadora a buscar primos gemelos, no nos garantiza una respuesta a la pregunta. Quizás eso no quiere decir a priori que no se pueda responder algorítmicamente, quizás haya alguna manera más ingeniosa de sí responder la pregunta. Por ejemplo, podríamos buscar o intentar programar un algoritmo que demuestre teoremas. Eso en principio es posible, lo hablaremos en otro video. Uno podría poner un programa a demostrar teoremas y ver si demuestra la conjetura o si es capaz de encontrar un contraejemplo. O sea, no contraejemplo, sino demostrar que es falsa. O sea, podremos, insisto, repito, lo digo más claro, podríamos pensar en un algoritmo que demuestra teoremas de la aritmética y ver si ese algoritmo demuestra que existen infinitos primos gemelos o demuestra que no. De esa manera tendríamos una respuesta algorítmica del tema. Ahora, ¿se puede pensar en algoritmos que demuestren teoremas? En principio sí, como ya dijimos, pero eso tiene ciertos problemas, ciertas limitaciones que escapan un poco a esta primera charla sobre algoritmos. Lo dejaremos el tema de la demostración algorítmica de teoremas para más adelante, como ya dije. Pero bueno, estos ejemplos, especialmente el ejemplo de los primos gemelos, nos debería alertar sobre el hecho de que la pregunta sobre si existen o no algoritmos tiene cierta complejidad. No es tan obvio que exista un algoritmo que permita responder cualquier pregunta. Es más, uno podría empezar a sospechar que quizás no exista. Quizás hay ciertos problemas, especialmente problemas relacionados con el infinito, que un algoritmo no pueda resolver. Entonces, uno podría decir eso, podría empezar a conjeturar, por ahora lo planteo como una conjetura de que quizás haya problemas que no se puedan resolver algorítmicamente. Pero si nuestra idea es intentar demostrar eso matemáticamente, supongamos que somos un matemático intentando responder la pregunta de Hilbert y que conjeturamos que el algoritmo no existe, que no hay un algoritmo que resuelva todos los problemas de cierta rama de la matemática, y entonces decimos, bueno, voy a intentar demostrar que el algoritmo no existe,
Para demostrar que algo existe o que no existe, y especialmente para demostrar que no existe, la idea intuitiva no alcanza. O sea, la idea del algoritmo como simplemente una receta mecánica, esa idea intuitiva nada más, no nos alcanza para hacer una demostración matemática. Para demostrar algo matemáticamente, para determinar matemáticamente si un algoritmo existe o no existe, lo que se necesita es una definición rigurosa. Cuando digo rigurosa quiero decir matemáticamente precisa del concepto de algoritmo. Con la idea intuitiva, insisto, no alcanza. Para demostrar que existe un algoritmo, ahí sí quizás, porque por ejemplo, para saber que existe un algoritmo que calcula el máximo común divisor, basta mirar el algoritmo de Euclides, no necesitamos una definición rigurosa del algoritmo, sino que ahí la idea intuitiva alcanza. Pero para demostrar que no existe, si es eso lo que queremos hacer, sí o sí necesitamos una definición rigurosa, porque si no, ¿de qué estamos hablando? O sea, no existe qué. Necesitamos una definición rigurosa del concepto de algoritmo. Entonces, la primera pregunta que tenemos que responder, la primera pregunta que los matemáticos respondieron al trabajar con el problema de Hilbert fue: ¿qué es, matemáticamente hablando, un algoritmo? El primero en responder esta pregunta fue, en realidad, el matemático norteamericano Alonzo Church en 1936. La pregunta es entonces: ¿qué es exactamente un algoritmo? Pocos meses después, en 1937, la pregunta fue respondida por Alan Turing, que era un matemático inglés muy famoso. En realidad, por lo que acabamos de decir, Church tendría la prioridad histórica. Sin embargo, el concepto de Turing es intuitivamente mucho más satisfactorio. La respuesta, la definición del concepto de algoritmo que da Turing es mucho mejor, en el sentido de que intuitivamente, insisto, es más satisfactoria. Y además, el concepto de Turing sirvió como base para el diseño de las primeras computadoras electrónicas. De hecho, Turing usó su concepto para diseñar las computadoras electrónicas que durante la Segunda Guerra Mundial descifraron los códigos secretos alemanes y que fueron uno de los factores decisivos para el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, para la derrota del nazismo, digamos. Este concepto que planteó Turing en 1937 y que, insisto, sirvió como base para el diseño de las primeras computadoras electrónicas, es el concepto que vamos a estudiar aquí y que es lo que se conoce como la máquina de Turing. Segunda parte, entonces, máquina de Turing. En realidad, la idea ahora es explicar en qué consiste la máquina de Turing, pero antes de eso, una pequeña observación general sobre los algoritmos. Cuando se resuelve un problema algorítmicamente, o cuando se efectúa un cálculo algorítmicamente, que es prácticamente lo mismo, aparecen en juego siempre tres elementos. El primer elemento es la entrada, o también llamada input. La entrada son los datos del problema. Por ejemplo, la pregunta que queremos responder, si es un cálculo, los datos del cálculo, los números involucrados y qué cálculo tenemos que hacer. O sea, por ejemplo, cuando uno en una calculadora teclea un cálculo, pone un número más otro número igual, ahí en ese caso los números que introdujo y la operación que le indicó a la calculadora hacer constituye el input, los datos necesarios para responder la pregunta para realizar el cálculo. Después tenemos la salida o output, que es la respuesta. En el caso de una pregunta por sí o por no, el output es sí o no, dependiendo cuál sea la respuesta. Y en el caso del ejemplo de la calculadora, la salida es el resultado de cálculo que nos muestra la calculadora en el visor. Y en el medio de eso está el algoritmo en sí, o sea, las instrucciones que sigue el aparato, que sigue el instrumento, que sigue la calculadora, la computadora o el celular, el dispositivo, esa es la palabra que no me salía recién. Son las instrucciones que sigue el dispositivo para que van de la entrada a la salida, o sea, las instrucciones que le dicen al aparato, al dispositivo, qué debe hacer con la entrada para obtener la salida deseada. Eso que está en el medio es el algoritmo, que de hecho es la parte esencial de la máquina de Turing. Ahora sí vamos a explicar en qué consiste la máquina de Turing. En principio podemos pensar a la máquina de Turing como una computadora abstracta. Esa computadora consta de un hardware, como cualquier computadora, y un software. El hardware consiste en una cinta infinita que está dividida en celdas o casillas, todas iguales entre sí. Ahí en la imagen estamos viendo un fragmento de esa cinta que, insisto, es infinita, sigue infinitamente hacia la derecha e infinitamente hacia la izquierda. Por eso hablamos de una computadora abstracta, porque no existe en la realidad física objetos infinitos. En realidad la máquina de Turing tiene una memoria infinita, porque como vamos a ver, la cinta funciona a modo de memoria. Si uno tuviera un celular por máquina de Turing o una máquina de Turing como celular, jamás tendría que borrar fotos porque su memoria es infinita. Pero lamentablemente eso no existe en la realidad. Volviendo entonces a la explicación, la cinta entonces, el hardware, en principio consta de una cinta infinita, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, dividida en celdas iguales entre sí,
y se completa con un cursor, que acá representamos con esa flechita roja. Ese cursor va señalando una casilla por vez. La cinta en sí actúa como pantalla y también como memoria. ¿Eso qué quiere decir? En la cinta vamos a anotar la entrada del algoritmo. En la cinta va a aparecer escrita la salida o el resultado o el output. Y también en la cinta también va a servir para ir haciendo todos los cálculos o procedimientos intermedios. O sea, ahí se anota. Es como tanto como pantalla como memoria. O sea, insisto, ahí se anota la entrada, va a aparecer anotada la salida y también van a ir apareciendo anotados todos los cálculos intermedios, digamos así. Para eso necesitamos anotar esa información, o sea, ¿cómo interpretamos la información que aparece en la máquina de Turing? Bueno, para poder escribir todo eso, para poder escribir la entrada, para poder interpretar la salida, etc., vamos a hacerlo de este modo. Cada casilla, cada una de esas casillas en las que está dividida la cinta, puede contener una X o bien puede estar vacía. Entonces, pero a su vez esas X tienen que representar cierta información, tenemos que poder interpretar lo que está escrito. Entonces lo que va a suceder, lo que vamos a interpretar, lo que vamos a convenir, es que una sucesión, una secuencia finita de X's, digámosle así, permítame la palabra, una secuencia finita de letras X, de símbolos X, representan números naturales. Dicho más fácil, como está dicho ahí, como están viendo en la imagen, una X representa el número 1. 2x representan el número 2. 3x consecutivas representan el número 3 y así sucesivamente. 4x representa el número 4, etcétera, 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 etcétera. Pero también podemos necesitar representar más de un número en la misma cinta. Bueno, entonces lo que hacemos es representar esos números separados con una casilla en blanco. Entonces, por ejemplo, esto que estamos viendo acá representa el par 3-2, o sea, representa el número 3 seguido del número 2. Obviamente también podemos representar ternas de números, que si quisiéramos representar 3, 2, 3, agregamos a la derecha, separados por una casilla en blanco, otras 3x y así sucesivamente. Siempre es finito, todo esto siempre está, salvo el hecho de que la cinta sigue infinitamente hacia derecha o hacia la izquierda, la cantidad de x que están anotadas en cualquier momento en una máquina de Turing, la cantidad de x siempre es finita. Ahora, fíjense, no vamos a entrar mucho en esto que voy a explicar ahora, pero fíjense que si uno puede escribir secuencias de números, puede escribir cualquier cosa. Cualquier información puede traducirse a secuencias de números, incluso letras, que el código ASCII, por ejemplo, traduce letras a números o viceversa. Entonces, si uno sabe en una máquina de Turing escribir secuencias de números, con esa información traducida adecuadamente puede escribir cualquier cosa. Entonces, simplemente manejándonos con símbolos X, con letras X, la máquina de Turing tiene la potencialidad de escribir contener en ella cualquier información. Hemos hablado recién entonces de hardware, la cinta con el cursor y la cinta que a su vez puede contener en cada casilla una X o estar vacía. Pero también una computadora, y en particular la máquina de Turing, tiene un software, o sea su programa. El software es el algoritmo en sí, esa es la parte medular de la máquina de Turing, y este software consiste, en principio lo vamos a escribir así, como una tabla que tiene una cantidad finita de filas. Cada fila técnicamente se llama un estado, así lo llamó Turing de hecho, pero nosotros vamos a llamar filas para hacerlo más fácil. Esta máquina de Turing que estamos viendo acá tiene dos filas, esta es la primera fila, esta es la segunda fila. En realidad una máquina en sí puede contener cualquier cantidad de filas, pero siempre una cantidad finita. Puede tener dos, como esta que estamos viendo, puede tener una sola, puede tener 3, 8, 20, 500, 10 millones, 10.522 millones de filas, pero siempre finita. En algún momento la cantidad de filas se termina. Cada fila, como estamos viendo, contiene dos instrucciones. Esta es la primera instrucción de la primera fila. Esta es la segunda instrucción de la primera fila. Veamos un ejemplo de cómo funciona la máquina de Turing. ¿Qué significan esas instrucciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo funciona en tanto algoritmo? Veamos un ejemplo. Tomemos la máquina de Turing de recién y tomemos, que es esta de acá, y tomemos como entrada el número 3, o sea, la cinta tiene escritas 3 letras X, lo que significa, insisto, que la entrada es el número 3. Por convención, el cursor siempre está mirando la primera X de la izquierda. Siempre al comenzar, el cursor está mirando la primera letra X de la izquierda, es una convención que se toma simplemente para evitar ambigüedades. Y siempre suponemos que la máquina de Turing empieza leyendo, digamos así, entre comillas,
la primera fila. O sea, lo primero que leemos es la primera fila. Entonces, la primera fila, como todas las filas, tiene dos columnas, una encabezada por 0 y la otra encabezada por una X. El 0 significa casilla vacía y la X significa que tiene una X, la casilla en cuestión. Y se refiere al contenido de la casilla que está mirando el cursor. O sea, en este momento el cursor está mirando una casilla, fíjense abajo a la izquierda, el cursor está mirando una casilla que tiene una letra X. Eso significa que de la primera fila tenemos que ejecutar la instrucción que corresponde a la columna X, que es esa que está ahí destacada. 0 de Q2, dice ahí. 0 de Q2, esa es la instrucción que tenemos que hacer. ¿Qué significa 0 de Q2? Bueno, 0 quiere decir que al terminar la casilla tiene que estar vacía. 0 significa casilla vacía. El 0 quiere decir básicamente vacíe la casilla. No importa si estaba ya vacía, queda vacía. Obviamente no es el caso. Si tiene una X, la borramos. Fíjense abajo de la izquierda, borramos la X. La D quiere decir derecha. Y quiere decir el cursor se mueve un lugar a la derecha. El cursor se puede mover un lugar a la izquierda o un lugar a la derecha. En este caso la D significa a la derecha. Y el Q2 que sigue quiere decir a partir de ahora pase a leer la fila 2. O sea, no dice pase a la fila 2, vaya a la fila 2. Entonces ahora la situación es esta. Estamos leyendo, la cinta quedó como estamos viendo ahí. Y ahora la máquina va a leer, o nosotros como ejecutores del algoritmo, vamos a leer la segunda fila. Como el cursor está mirando una letra X, ejecutamos otra vez de la segunda fila la instrucción que corresponde a la columna que tiene una X. ¿Qué nos dice ahora? X n fin, dice. X quiere decir la X queda. Si la casilla estaba vacía, marcamos una X, que no es el caso. Si tiene una X, la X queda. N quiere decir no se mueve. O sea, el cursor queda donde está. Y fin quiere decir fin, o sea, terminó el cálculo. Ya está, ahí terminó. Acabamos de finalizar el cómputo. Y lo que queda escrito, cuando se llega a una instrucción que dice fin, lo que queda escrito es la salida. En este caso la salida es el número 2. Hagámoslo todo un poquito más rápido de nuevo para verlo. Entonces, al principio ejecutamos, como la máquina de Turing está mirando una X al comenzar, ejecutamos de la primera fila la instrucción que dice X, que dice 0 de Q2. 0 es, borramos la X, nos movemos a la derecha y pasamos a la segunda fila, a leer la segunda fila. En la segunda fila, como el cursor está mirando una X, otra vez ejecutamos la instrucción que corresponde a la columna X, que me dice, dejo la X, no me muevo, el cursor no se mueve, fin, terminó. En este caso el cursor quedó mirando la primera casilla de la izquierda de nuevo, pero eso no importa. Cuando termina el cómputo, el lugar que ocupa el cursor en realidad no interesa en principio. Entonces, si pensamos bien, si analizamos lo que acabamos de hacer, lo que va a pasar es siempre lo mismo. Si en la cinta hay por lo menos 2x, fíjense esto de nuevo, insisto, si en la cinta hay por lo menos 2x, porque la tercera, cuarta x que pudieran aparecer nunca la hemos tocado, repito una vez más, si en la cinta hubiera 2x por lo menos, lo que va a hacer la máquina siempre va a ser, borra la primera, se mueve a la derecha y termina. Si hay por lo menos 2x, eso es lo que va a hacer siempre. Insisto, la tercera X no fue tocada, si hubiera una cuarta tampoco, etc. Eso nos permite llegar a la siguiente conclusión. Si la entrada es un número n mayor que 1, que es una manera así elegante de decir si por lo menos hay dos letras X, entonces la salida es n-1, o sea, borra una de las X y termina. Entonces, si hay nx con n mayor que 1 al comenzar, la máquina borra una de ellas y termina. O sea, si la entrada es el número n, como dice ahí, mayor que 1, entonces la salida es n-1. Otra forma de decirlo es decir que esta máquina resta 1. Le ponemos como entrada un número, n, y nos devuelve n-1. Le resta 1. Es decir, una vez más, con más precisión, es una máquina que representa un algoritmo que, dado un número natural n mayor que 1, calcula n-1. Es un algoritmo que calcula la función n-1. Esto nos da pie a lo que se conoce como la tesis de Turing, o también llamada tesis de Church-Turing, que dice así: si uno codifica adecuadamente la entrada y la salida, o sea, si interpreta claramente qué significan las sucesivas secuencias de X, todo algoritmo puede representarse mediante una máquina de Turing. O sea, la idea detrás de la tesis de Turing es que si uno tiene un algoritmo y empieza a analizar todos sus pasos, o sea, ¿qué quiero decir? Voy a tenerme un segundo con esta idea. Volvamos a una pregunta que respondimos antes sobre si el número 2567 era o no primo. Nosotros dijimos, ¿cómo se responde eso algorítmicamente?
Bueno, uno divide por 2, divide el número por 2, por 3, por 4, por 5 y así sucesivamente, y se fija si en algún caso obtiene un divisor. Si obtiene algún divisor, el número no es primo; si no hay ningún divisor, el número sí. Ahora, supongamos que uno empieza a ser más sutil, más fino, y dice, bueno, pero espera, ¿cómo divido por 2? ¿Cómo divido por 3? ¿Cómo comparo si el número da o no divisor? ¿Qué es lo que me lo dice? O sea, empiezo a detallar paso a paso cómo se hace cada operación. Lo que la tesis de Turing dice, que si yo sigo abriendo eso cada vez más y empiezo a detallar cada vez más las instrucciones, en algún momento lo que voy a obtener es una máquina de Turing. O sea, en el fondo, todo algoritmo, si uno lo termina descomponiendo sus pasos más elementales, lo que termina obteniendo, lo que puede llegar a obtener, es una máquina de Turing. Justamente esta tesis de Turing es lo que da pie a la definición, porque lo que estábamos buscando con todo esto era una definición precisa, matemáticamente rigurosa del concepto de algoritmo. Bueno, justamente la definición que propone Turing es esta. Un algoritmo es cualquier procedimiento que pueda representarse mediante una máquina de Turing. O sea, una máquina de Turing es un algoritmo, y un algoritmo es, en el fondo, siempre una máquina de Turing. Máquina de Turing es algoritmo entonces es todo aquello que se puede representar mediante una máquina de Turing. O sea, simplemente lo que podemos decir es que podemos identificar desde el punto de vista matemático el concepto de algoritmo con el concepto de máquina de Turing. La tesis de Turing, en realidad, si uno dice, bueno, ¿puedo demostrar esa tesis? ¿Puedo demostrar la tesis de Turing matemáticamente? Bueno, no. O sea, la tesis de Turing, insisto, es que todo algoritmo se puede transformar en una máquina de Turing, se puede representar mediante una máquina de Turing. ¿Se puede demostrar? Bueno, no se puede. ¿Por qué? Bueno, por lo que dijimos antes, porque justamente para demostrar algo matemáticamente necesito una definición. Para poder decir que todo algoritmo es una máquina de Turing, necesito la definición de algoritmo, pero justamente la tesis de Turing es lo que da esa definición. O sea, nada. Simplemente tenemos que aceptarlo como una forma de axioma. O sea, la tesis de Turing, el hecho de que todo algoritmo se puede representar como una máquina de Turing, se acepta como un axioma. En realidad, detengo un segundito más en esto, uno no puede efectivamente demostrarlo matemáticamente, pero tampoco es que lo acepta ciegamente. Cuando digo axioma parecería como que uno lo acepta así simplemente porque sí, pero no, hay, digámosle así, evidencias, hay como ciertos hechos, podemos llamar casi, si me permiten la palabra en este contexto, empíricos, que hacen muy plausible la tesis de Turing. De hecho, Turing en su artículo original en 1937 menciona algunas de esas razones por las que la tesis es muy aceptable, muy plausible. Una de ellas, voy a mencionar dos solamente, una de ellas es que todas las demás definiciones que se dieron sobre el concepto de algoritmo, la de Church mismo y otras que se dieron posteriormente, todas ellas son otras formas equivalentes. O sea, nadie ha encontrado una definición de algoritmo que sea aceptable y que incluya procedimientos que una máquina de Turing no. O sea, todas las definiciones que se han dado del concepto de algoritmo terminan abarcando exactamente los mismos procedimientos que la máquina de Turing. O sea, es decir, todas son equivalentes, como se dice en matemática. La segunda evidencia, digamos así, a favor de la tesis de Turing, y que en el fondo es más o menos parecida a lo que acabo de decir, es que nadie ha podido imaginar un procedimiento matemático, por lo menos, que sea algorítmico, que desde el punto de vista intuitivo se considera algorítmico y que no pueda traducirse en una máquina de Turing. Entonces, insisto, la tesis de Turing suele aceptarse como válida, por lo menos mientras no haya evidencia en contra, se la acepta como un axioma, y así lo mismo haremos nosotros. Entonces, a partir de esta identificación entre máquina de Turing y algoritmo, podemos reformular el problema de la decisión de la siguiente manera. Fijado una rama de la matemática, ¿existe una máquina de Turing que pueda resolver en una cantidad finita de pasos cualquier pregunta que se responda por sí o por no? O sea, por ejemplo, tomemos, como dijimos antes, la aritmética. ¿Existe una máquina de Turing que, adecuadamente codificada en la entrada y la salida, responda cualquier pregunta por sí o por no que se pueda plantear dentro de la aritmética? Ese es en realidad el planteo de Hilbert. Esa es la pregunta de Hilbert que vamos a responder a continuación, pero antes de responder la pregunta de Hilbert, antes de dar la respuesta que dio Turing a la pregunta de Hilbert, tenemos que mencionar un par de conceptos técnicos, si me permiten, que son necesarios. En sí mismos son muy interesantes. Dije técnicos y uno dice, aburrido, pero no, son conceptos muy interesantes en sí mismos, como ya vamos a ver. El primero tiene que ver con lo que sería la tercera parte de esta charla, las entradas válidas. Para empezar, tomemos el siguiente ejemplo. Volvamos a nuestra máquina anterior, la que resta 1, pero ahora tomamos como entrada el número 1. Habíamos dicho que si n es mayor que 1, si la entrada es un número mayor que 1, la máquina le resta 1.
¿ok? ¿Qué pasa si la entrada es el número 1? Como estamos viendo ahí, que está representado, como ya hemos visto, con una sola X. Bueno, empecemos de nuevo. La máquina, el cursor está mirando esa única letra X. Habíamos dicho que lee la primera, al principio el cursor lee la primera X de la izquierda. Si hay una sola, es esa la que lee. Y la máquina entonces ejecuta de la primera fila la instrucción que corresponde a la columna X, que es nuestra ya conocida 0 de Q2. Entonces, la máquina, el 0 dice borra X, la D quiere decir el cursor se mueve un lugar a la derecha, y el Q2 indica paso a la segunda fila. Pero ahora, como el cursor está mirando una casilla vacía, insisto, lee la instrucción que corresponde a la columna 0, o sea, de la segunda fila, pasó a la segunda fila, de la segunda fila lee la instrucción que corresponde a la columna 0, que es de nuevo 0 de Q2. Entonces, el 0 quiere decir la columna queda vacía, la casilla, perdón, no columna, la casilla queda vacía, no hago nada con eso, me muevo un lugar a la derecha y paso a la fila Q2, a la segunda fila. Entonces vuelvo a leer en realidad la misma instrucción. Ahora estoy leyendo la segunda fila en una casilla vacía. Tengo que leer otra vez la misma instrucción 0 de Q2. Entonces dejo la casilla vacía, me muevo un lugar a la derecha y paso a leer la misma instrucción otra vez, y 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 otra vez, eternamente. La máquina nunca se va a detener. Si la entrada es n igual a 1, la máquina nunca se detiene. Entra en un ciclo infinito, literalmente infinito, y nunca, insisto en eso, nunca se detiene. ¿Por qué destaco tanto el nunca? Por lo siguiente, en realidad si la máquina, supongamos que la máquina se detuviera, que no es el caso, después de 512.000 años y 3 días. Entonces, si la máquina se detiene después de 512.000 años y 3 días, a los efectos humanos, a escala humana, 512.000 años y 3 días es nunca, en un sentido metafórico. Pero aquí el nunca es nunca, ni en nada, no importa, no hay tiempo, jamás se detiene, el ciclo es infinito literalmente. O sea, no es insisto lo que decía antes, no es una cuestión práctica, sino que es una cuestión teórica. La máquina nunca llega a la instrucción fin, jamás. Nunca se detiene. Bueno, justamente este ejemplo motiva la siguiente definición. Un número n es una entrada válida para una máquina de Turing si y solo si, al recibir esa entrada, al cabo de una cantidad finita de pasos, la máquina se detiene. O sea, en una cantidad finita de pasos, que aclaro, puede ser muy grande, pero finita, llega alguna instrucción que dice fin. Para la máquina que acabamos de ver en el ejemplo anterior, el número 1 no es una entrada válida, y ya habíamos visto que los números mayores que 1 sí son entradas válidas. Eso en cuanto a entradas válidas. Entonces ahora vamos a la cuarta parte, que es el segundo aspecto técnico que nos interesa mostrar, que es una numeración. Al principio esto va a ser un poco técnico y aburrido, por un ratito, por 2 minutos, no se me vayan rápidamente, por un ratito es una cuestión técnica, pero van a ver que tiene un concepto muy interesante detrás. Numeración. Simplemente numeración quiere decir eso. A cada máquina de Turing le vamos a asignar un número. Y lo haremos de un modo algorítmico. O sea, esa es la parte un poco que nos va a complicar un poco, porque a cada máquina de Turing hay que asignarle un número, pero eso tiene que hacerse de una manera bien específica, por motivos que ahora voy a comentar en un minuto. Entonces, para empezar, para hacer esta numeración, para ver cómo le asignamos algorítmicamente un número a cada máquina de Turing, empezamos escribiendo todos los números naturales que en su escritura no contienen la cifra 1. Raro, pero ya van a ver por qué lo hago. Hay un motivo para todo esto, créanme. Confíen en mí por un minutito. Entonces, insisto, escribo primero todos los números naturales que en su escritura en base 10, la escritura habitual, no tienen la cifra 1. Entonces empezamos con el 2, el 1 obviamente no va. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10 no va, recién saltó al 20, 22, 23, el 21 no va, 22, 23, 24, etc. Bueno, se entiende, todos los números que no contienen la cifra 1. Y delante de cada uno de esos números le pongo un 1. Justamente el 1 se lo pongo delante y se forman esos números que están ahí escritos. Raro, pero insisto, hay un porqué. Ahora, segunda observación dentro de esto. Cuando escribo el programa de una máquina de Turing, cuando escribo las instrucciones, que es la parte importante acá, las instrucciones se forman con los siguientes símbolos. Por ejemplo, el famoso 0 de Q2, 0 de Q1 que habíamos puesto ahí, se escriben siempre con estos símbolos. 0 y X, que indican el contenido de la casilla cuando termina la instrucción. D, que indica que el cursor se mueve a la derecha. I, que hasta ahora no había aparecido, pero indica, y si se imaginarán, que el cursor se mueve a la izquierda. N, que sí ya había aparecido, que quiere decir que no se mueve.
fin, que lo tomamos como una instrucción. O sea, dice símbolos, literalmente son 5 símbolos, pero bueno, todo eso junto es como un solo símbolo para nosotros. Fin, insisto, que es lo que indica que terminó el cálculo. Q1, que indica que hay que pasar a la primera fila, que hasta ahora eso no lo usamos, pero puede usarse. Después Q2, que indica que pasamos a la segunda fila, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, tenemos nuestros números armados de esa forma rara de antes y tenemos los símbolos que permiten escribir cualquier instrucción de un programa de una máquina de Turing. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, a cada símbolo le asignamos uno de los números de arriba, de manera bastante obvia. O sea, ahí dice, a cada símbolo le asignamos uno de esos números. El primer número lo asignamos al primer símbolo, el segundo número al segundo símbolo y así sucesivamente. Ok. Volvamos al ejemplo anterior. A esa máquina de Turing le vamos a asignar un número. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo que hacemos es leemos de izquierda a derecha y de arriba a abajo las distintas símbolos que forman las instrucciones. Lean conmigo. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. Leo primero de arriba a la izquierda, 0DQ1, 0DQ2, 0DQ2, XN fin. De arriba a abajo, de izquierda a derecha, o de izquierda a derecha y de arriba a abajo, 0DQ1, 0DQ2, 0DQ2, XN fin. Escribo eso. 0DQ1, 0DQ2, 0DQ2, XN fin. Y ahora, debajo de cada uno de esos símbolos pongo el número que antes les había asignado. O sea, según la asignación que hicimos antes, ahí a cada número le puse el número que le puse, debajo de cada símbolo le pongo el número que le corresponde. Todo eso lo junto, un gran número, ese gran número que es 121.418 trillones, 121.419 billones, 121.419 millones, 131.617. Ese gran número es el número que le corresponde a la máquina de Turing. Me detengo acá a explicar un poquito por qué todo este lío. La idea es esta. Esta numeración tiene que cumplir una serie de condiciones. Primera condición que tiene que cumplir la numeración es que tiene que ser algorítmica, tiene que ser un procedimiento mecánico. Fíjense que en cada paso lo que hemos hecho es algo puramente mecánico. Justamente no tuvimos ninguna necesidad de pensar nada. Fuimos escribiendo números siguiendo cierta regla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta asignación de números es algorítmica entonces, pero además otra condición que tiene que cumplir es esto. Si yo tengo escrito el número, que en este caso a esta máquina le corresponde este número, o sea, a partir de ese número yo tengo que ser capaz de reconstruir a qué máquina le correspondía. Toda esta cosa rara que hicimos es para lograr este último objetivo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo digo, bueno, a ver, hagamos algo más fácil. Supongamos que yo hubiera dicho, hagamos algo más fácil. Al primer símbolo le pongo 1, al segundo símbolo le pongo 2, al tercer símbolo le pongo 3, al cuarto le pongo 4, al quinto le pongo 5, bla, 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 bla. Y después hago lo mismo. Debajo de cada símbolo pongo los números que le corresponden y los junto y listo. Entonces, supongamos que hubiera hecho eso y leo 121.418 trillones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, empiezo con 1, 2, 1. Ahora, 1, 2, 1, ¿qué quiere decir? Es un 1 seguido de un 21, es el símbolo que tiene el 1 seguido del símbolo que corresponde al número 21. Es un 1 con un 2 con un 1, es un 12 seguido de un 141, es un 121. ¿Cómo podemos estar seguros de interpretar el número? Bueno, justamente esta manera que hemos hecho nosotros tan rara nos permite interpretar lo siguiente, porque los unos terminan siendo la separación entre una cifra y otra. O sea, 1, 2, 1, 4, 1, 8 es el 1 indica que comienza un símbolo, después viene el símbolo que corresponde al número 2, el 1 separa el siguiente símbolo y así sucesivamente. O sea, los unos hacen de separación entre los distintos números que corresponden a los símbolos. Toda esta cosa rara que hemos hecho es para garantizar que la interpretación del número, o sea, la reconstrucción, dado el número, reconstruir a qué máquina de Turing le corresponde, eso se puede hacer claramente sin ambigüedad. Todo esto raro, insisto, es para garantizar eso. Entonces, a cada máquina de Turing le corresponde un número diferente y vamos a hacer esto. Pero a su vez, me detengo acá con otra observación. En realidad no cualquier número es el número de una máquina de Turing. O sea, los números que corresponden a máquinas de Turing tienen ciertas características específicas. De hecho, uno puede, dado el número, darse cuenta si corresponden a una máquina de Turing. Por ejemplo, una característica que un número de máquina de Turing no puede tener es tener dos unos consecutivos. Eso nunca va a pasar. Les dejo, si quieren, para pensar, como un ejercicio optativo, permítame decirlo así, el analizar qué características pueden o no pueden tener los números que corresponden a máquinas de Turing. Entonces, avancemos. A cada máquina de Turing le corresponde un número diferente.
Entonces, el número más chico de todos esos números posibles, de todos los números que corresponden a una máquina de Turing, que pueden llegar a corresponder a una máquina de Turing, el más chico es ese que está ahí escrito, 121.418 millones, 121.418. Les dejo para pensar por qué. Porque efectivamente ese número corresponde a la máquina, es el número más chico de los que pueden corresponder a una máquina de Turing. A la máquina que corresponde a ese número, que de hecho podemos reconstruirla, podemos escribirla, es una máquina de una sola instrucción, de una sola fila, quiero decir, perdón. Insisto, si quieren incluso les puedo dejar como tarea adicional el escribir a qué máquina de Turing le corresponde ese número. Esa máquina, la que corresponde a ese número, la llamamos T1. T1 quiere decir T sub 1, quiere decir la máquina del número más chico. La máquina que tiene el número más chico es T sub 1. Así la vamos a llamar a partir de ahora. El número siguiente, o sea, en orden creciente, el siguiente número que puede ser el número de una máquina de Turing es el que está ahí, que es 122.418 millones, 120.518. Pueden también pensar por qué, ese es el siguiente. A la máquina que corresponde con ese número la llamamos T2. A la siguiente, o sea, la que tiene el número inmediato siguiente, es T3, inmediato siguiente en el sentido de el que sigue en cuanto a que puede ser el número de máquina de Turing, es T3, y así sucesivamente. O sea, tenemos en resumen una máquina T1, una máquina T2, una máquina T3, una máquina T4, una máquina T5 y así sucesivamente. Ahora voy a plantear una pregunta, pero antes de plantear la pregunta, yo decía que esta cuestión técnica tiene algo interesante, que es lo siguiente. El hecho de que la numeración se pueda hacer algorítmicamente significa que a su vez hay un algoritmo, o sea, una máquina de Turing que puede escribir cualquier número, o sea, una máquina de Turing, perdón, que puede escribir cualquiera de los números que corresponden a una máquina de Turing, y que a su vez puede escribir el programa que corresponde a esa máquina de Turing, porque a partir del número puede reconstruir el programa. O sea, dicho más directamente, supongamos yo tomo un número cualquiera, 518. 518 se corresponde con la máquina T sub 518. Bueno, hay un programa, una máquina de Turing que escribe el programa de la máquina T sub 518. O sea, yo puedo plantear una máquina de Turing que se conoce como la máquina universal de Turing, universal porque las contiene a todas. Yo puedo plantear una máquina de Turing, y la máquina universal, insisto, que hace esto. Yo le escribo un número, 518 por decir, y la máquina me devuelve el programa de la máquina, el programa de la T sub 518. Es un programa de computadora que escribe cualquier otra cosa, cualquier programa. Como cualquier programa es una máquina de Turing, efectivamente puede escribir la máquina universal de Turing es una máquina para escribir todos los algoritmos del mundo. Cualquier algoritmo que existe o que existirá puede ser escrito por esa máquina universal de Turing. Pensemos en algoritmos que todavía no existen, qué sé yo. Imaginemos que en el año 3000 la NASA, o lo que reemplaza a la NASA dentro de 1000 años, lanza una sonda superinteligente para analizar Alpha Centauro. Bueno, el algoritmo que va a guiar esa sonda, el algoritmo que le va a decir cuando esté en Alpha Centauro qué hacer, ese algoritmo lo puede escribir hoy una máquina de Turing universal. Porque ese algoritmo es una máquina de Turing T sub n, y bueno, simplemente nos faltaría saber cuál es el n concreto, pero esa máquina universal de Turing puede escribir ese algoritmo y cualquier otro algoritmo que pensemos. Entonces, la pregunta. Tomamos el número n. El número n entonces puede pensarse de dos formas. Hay dos vidas que juega este número n, si me permiten. El n puede ser la entrada de una máquina de Turing, como hasta ahora lo veníamos pensando, y puede ser también el número de una T sub n. O sea, podemos pensar, si volvemos a 518, podemos pensar en la máquina T sub 518 y también podemos pensar en 518 como entrada de esa máquina. O sea, la máquina T sub 518 puede recibir como entrada el número 518. Entonces podemos hacer esta pregunta. ¿N es una entrada válida para T sub n? ¿518 es una entrada válida para T sub 518? Un caso particular que incluso ustedes mismos pueden analizar es 1. ¿Es una entrada válida para T sub 1? Esa es una pregunta que pueden pensar si quieren por un rato. Pero la verdadera pregunta no es esa. O sea, esa es una pregunta válida, totalmente, una pregunta legítima quiero decir, pero la verdadera pregunta es esta. ¿Existe un algoritmo que cualquiera sea el n responde a esa pregunta en una cantidad finita de pasos? O sea, la pregunta, ¿n es una entrada válida para T sub n? ¿Se puede responder algorítmicamente? ¿Hay un algoritmo que responde a esa pregunta? Bueno, la pregunta en sí y la verdadera pregunta constituye lo que se conoce como el halting problem.
Halting problem quiere decir en inglés el problema de la detención, el problema de la parada, y justamente porque que la entrada sea válida o no, en realidad lo que está preguntándome es si la máquina se va a detener o no. O sea, la pregunta es, si a la máquina T sub n le ingreso la entrada n, ¿la máquina en algún momento se va a detener o no? Esa es la pregunta. Por eso se lo conoce como el problema de la detención, el problema de la parada, y es el problema que planteó Turing, en 1937 en su artículo, justamente. Entonces, como quinta parte de esta charla, vamos a analizar el halting problem. La pregunta, vuelvo a la pregunta, dado el número n, ¿es n una entrada válida para la máquina T sub n? O sea, ¿la máquina se va a detener si yo le ingreso el n a la máquina T sub n? ¿Se va a detener o no? Y en realidad la verdadera pregunta es si existe un algoritmo que me permita responder eso. Dado el n, el algoritmo debería decirme, por ejemplo, es una pregunta que se responde por sí o por no, ¿no? Dado el n, si el algoritmo me dice sí, eso quiere decir la máquina se va a detener. Si el algoritmo me dice no, es que la máquina T sub n no se va a detener cuando ingreso el n. Bueno, ¿se puede responder? ¿Existe ese algoritmo? La respuesta es que no. Lo que demostró Turing, el gran descubrimiento de Turing, el corazón del artículo de 1937, es que el halting problem no se puede responder algorítmicamente. No existe ningún algoritmo que me responda a esa pregunta en una cantidad finita de pasos. Y lo que vamos a hacer es demostrar eso a continuación por el absurdo. ¿Qué quiere decir demostrar por el absurdo? Bueno, uno supone lo contrario de lo que quiere demostrar. O sea, vamos a suponer que sí existe un algoritmo que resuelva el halting problem y vamos a demostrar que esa suposición nos lleva a un absurdo, nos lleva a una contradicción. Entonces, por lo tanto, la suposición inicial no podía ser cierta. O sea, el algoritmo en realidad no podía existir. Entonces, para iniciar la demostración, supongamos que sí existiera un algoritmo A, llamémoslo A, que determina una cantidad finita de pasos si n es válida para T sub n. O sea, el algoritmo hace, insisto, lo que decía recién. Le ingreso el número n como entrada, cualquier n, y después, al cabo de una cantidad finita de pasos, el algoritmo A me responde sí o no. Si me responde sí, es que n es válida. Si me responde que no, es que no lo es. Podemos imaginar el A como una computadora. En realidad, imaginémoslo como una máquina de Turing, ya que es un algoritmo, es una máquina de Turing. Entonces, ese algoritmo A ingresa el n, y las máquinas de Turing, a su vez, la salida nos la escribe en una cinta con letritas X. Entonces, podemos interpretar así. El sí lo interpretamos como un 1. O sea, si la máquina de Turing A le ingreso el n, hace toda su magia, sus cálculos, y al cabo de una cantidad finita de pasos me indica que la cinta queda con una X, la X está indicando que es una respuesta sí. O sea, la respuesta es sí, la entrada era válida para el algoritmo T sub n. Y si la respuesta es que no, me lo indica con 2. Acá, digamos, como dicen en las películas norteamericanas, un guiño para sí, dos guiños para no. 1 indica sí, o sea, la entrada era válida. 2 indica no, o sea, la entrada no era válida. Ahora, enganchamos este algoritmo A con un segundo algoritmo B, con una segunda máquina de Turing B, que no es ni más ni menos que nuestra máquina de los ejemplos anteriores. ¿Ves? Es la máquina de los ejemplos anteriores que, o sea, lo que hacemos es una especie de algoritmo global que toma el A y el B como subrutinas. Entonces, el algoritmo global ejecuta primero el A. Si el A da como entrada el 1, esa salida a su vez la ingreso como entrada de B. Y lo que va a pasar es que no se detiene. Ya habíamos dicho que nuestro algoritmo B, si recibe un 1, no se detiene nunca, entra en un ciclo infinito. En cambio, si da como salida 2, si el A le dio como salida 2, el B toma ese 2 y lo transforma en un 1. O sea, globalmente, A y B forman un algoritmo que hace esto. Si el n es una entrada válida para T sub n, el algoritmo A más B, llamémoslo así, provoca que la máquina no se detenga nunca, o sea, nunca nos va a dar una respuesta. En cambio, si el n resulta que no es una entrada válida, si n no es válida para T sub n, no es una entrada válida para T sub n, la respuesta va a ser un 1. ¿Sí? Antes de saquemos, discúlpenme, adelante un segundito. Este algoritmo, A más B, es a su vez una máquina de Turing. Si es un algoritmo, es una máquina de Turing T sub k. O sea, explico bien esto. A más B es un algoritmo. Eso que está encirculado, tanto a la izquierda como a la derecha, representa un algoritmo. Y ese algoritmo, como todo algoritmo, es una máquina de Turing. Y esa máquina de Turing tiene un número, un orden, un T sub k. O sea, hay un número k, k es un número específico. Acá tengamos cuidado con esto. El n representa un número genérico, es una entrada genérica, pero k es un número específico. K es el número de la máquina de Turing que corresponde al algoritmo A más B. T sub k entonces lo que hace es, entre un número n, si el n es válida para T sub n, la máquina no se va a detener nunca.
si n no es válida para t sub n, la máquina se va a detener y me va a dar como salida un 1. Ahora sí, saquemos lo superfluo y ahí estamos viendo las cosas esenciales de lo que estamos diciendo, que a su vez podemos ver así. Insisto en esto porque es importante. T sub k entonces recibe como entrada un número n cualquiera. Si n resulta ser válida para t sub n, entonces la máquina no se detiene, o sea, entra en un ciclo infinito, como habíamos visto que hace B. Si la máquina, si el n, perdón, no es válida para t sub n, la máquina se detiene y nos da un 1 como salida. Ahora, ¿sí? El n, insisto en esto, es un número genérico, una entrada genérica. Puede ser cualquier número, en particular el n puede ser el propio k de la máquina t sub k. O sea, como entrada podemos tomar el propio k. ¿Qué pasa si tomamos con entrada de k? Bueno, reemplazamos donde dice n, tomamos k por todas partes. Entonces, la máquina recibe el k. Si k es válida para t sub k, la máquina no se detiene. Si k no es válida para t sub k, la máquina se detiene y nos da un 1. Pero, alto, un minuto, acá está pasando algo raro, porque decimos, fíjense de nuevo, si la entrada es válida si k es válida para t sub k, recibiendo k no se detiene, pero si es válida debería detenerse. Ahora, si no es válida se detiene de un 1, pero si no es válida debería detenerse. No debería, perdón, ya me confundí yo. Vuelvo a empezar de nuevo, ya que me confundí, no quiero confundirlos a ustedes. Miremos a la izquierda. K es válida para t sub k. La meto en t sub k y no se detiene, pero debería si es válida. Miremos a la derecha. Ingreso el k, que estamos suponiendo ahí que no es válida. Si no es válida no debería detenerse, pero se detiene y me da un 1 como salida. Si da una salida es que se detuvo en algún momento. Está mal, acá hay una contradicción. Bueno, justamente es el absurdo que queríamos buscar. Hemos llegado a un absurdo. La máquina se comporta al revés de como debería. No se detiene con entradas que sí son válidas y se detiene con entradas que no lo son. Está mal. O por lo menos con una entrada que no es válida o sí. El absurdo indica que esa máquina t sub k en realidad no puede existir. Si esa máquina existe, llegamos a un absurdo. Pero en realidad la máquina t sub k era la combinación de A con B. El B sí existe, el B está bien, porque de hecho incluso ya lo mostramos antes. El problema es A. Entonces el algoritmo A no puede existir. Y el algoritmo A era el que determinaba una cantidad finita de pasos si n es válido o no para t sub n. Por lo tanto, conclusión, no existe un algoritmo que determine una cantidad finita de pasos si n es válida para t sub n. O sea, el halting problem no puede resolverse algorítmicamente. Acá hay una observación muy importante. O sea, no existe un algoritmo que nos responda a esa pregunta en una cantidad finita de pasos. Eso no quiere decir que la pregunta no pueda responderse para casos particulares. De hecho, yo les planteé antes como ejercicio, digamos, como tarea optativa, como desafío, determinar si una es válida o no para t sub 1. Ese caso particular se puede responder, e insisto, incluso también el ejemplo anterior, ¿no? El ejemplo que estuvimos trabajando antes, la que resta 1, esa es una máquina t sub n para algún n con un n seguro mayor que 1. Entonces, su propio n, que es un número mayor que 1, es una entrada válida. O sea, hay casos en los que sí se puede determinar y casos en los que no. Lo que estamos diciendo acá, lo que dice en realidad este teorema que demostró Turing, es que no existe un procedimiento objetivo, universal, que nos permita responder la pregunta siempre. No hay un método concreto, algorítmico, objetivo, finito, específico, que responda a esa pregunta para cualquier número n. Una observación interesante podría ser esta. Alguien podría plantear el siguiente algoritmo ingenuo. Uso la misma palabra que usé antes con los primos gemelos a propósito. Supongamos que alguien dice, bueno, pero a ver, yo puedo hacer que... imaginemos este planteo. Yo puedo determinar algorítmicamente si el n es válido o no para t sub n. Lo que hago es esto, propongo esto. Ingreso el n como entrada para t sub n y la pongo a trabajar, digamos, voy ejecutando las órdenes y espero a ver qué pasa. Si en algún momento se detiene, entonces será válida. Si nunca se detiene, entonces no. El problema con eso es que como si resultaba que nunca se detiene, ¿cómo lo sé? Insisto con la analogía con los primos gemelos. Supongamos que yo tengo la máquina, vuelvo a T518 y ingreso el número 518 y empiezo a ejecutar las instrucciones. Pasan los meses, pasan los años, sigo ejecutando las instrucciones, pasan siglos, va pasando de generación en generación el problema, pasaron 500 años, 200 años, 800 años, 1300 años y la máquina todavía no se detuvo. Que quizás digo, quizás se detiene, digo, si pasaron 318 años y la máquina todavía no se detuvo, eso no me garantiza que no se va a detener al día siguiente. Es decir, el algoritmo ingenuo de decir, ingresemos el número n como entrada de t sub n y esperemos a ver qué pasa, no funciona. Y de hecho, lo que estamos demostrando es que no hay ningún método que funcione, por lo menos ningún método que funcione siempre.
Conclusión. Sexta y última parte. Volvamos al problema de la decisión, al viejo desafío de Hilbert. Digo viejo porque estuvo bien al principio de todo esto. Fijado una rama de la matemática, ¿existe una máquina de Turing, un algoritmo, un programa de computadora, una máquina de Turing que pueda responder en una cantidad finita de pasos cualquier pregunta por sí o por no? Respuesta, acabamos de demostrar que la respuesta es que ese algoritmo, esa máquina de Turing no existe. La respuesta es no. En la teoría de algoritmos, concretamente como rama de la matemática, no existe una máquina de Turing que determine si un número n es una entrada válida para t sub n. O sea, la pregunta n es válida para t sub n, que se responde por sí o por no, no puede ser respondida algorítmicamente. Es más, en realidad, de hecho el propio Turing lo demuestra en su artículo, los números n que sí son entradas válidas cumplen una propiedad aritmética específica. O sea, la condición, la propiedad ser entrada válida para t sub n equivale a una propiedad aritmética específica y por lo tanto esa propiedad aritmética específica no puede ser verificada algorítmicamente. O sea, quiero decir más fácilmente, el halting problem se traduce a una pregunta aritmética. O sea, dentro de la aritmética existen preguntas que no pueden ser respondidas algorítmicamente. Simplemente el halting problem se traduce a una pregunta aritmética que no puede ser respondida algorítmicamente. Esto a su vez tiene que ver con el famoso teorema de Gödel, pero eso es un tema del que hablaremos en otro momento. Quiero, para redondear, simplemente hacer esta observación. Si identificamos máquinas de Turing con programas de computadora, que es una identificación correcta, lo que estamos diciendo es que hay problemas que una computadora no puede resolver. O sea, existen problemas que ninguna computadora puede nunca llegar a resolver. O sea, en este mundo en el que confiamos prácticamente muchas veces la vida a las computadoras, porque muchas veces hay computadoras que incluso hacen diagnósticos médicos, así que cuando digo que confiamos la vida, en algunos casos es casi literal eso. Bueno, en este mundo cada vez más dominado por las computadoras, tenemos que tener en cuenta, tenemos que saber que existen ciertos problemas que ninguna computadora podrá jamás resolver. Muchas gracias. Hasta luego.